Hola, soy Ana Gómez, soy artista visual. Pues mi producción que tengo trabajando desde el campo del arte de manera así ya, digamos, de lleno, a partir pues de principios de los 2000. O sea, antes de eso sí había hecho piezas y había expuesto, pero de manera más intermitente, o sea, no era como mi giro principal. Yo estudié diseño gráfico, me formé como diseñadora gráfica y en un principio trabajé en ese campo, ¿no? Aunque siempre desde niña tuve como interés por las artes, pues no me aboqué a eso al 100%, sino que era más bien como una parte, más como un divertimento o algo así, que algo a lo que lo veía como una posibilidad de dedicarme a eso, ¿no? Y yo creo que fue a mediados de los 90 que vine a vivir a San Miguel de Allende. Bueno, vine primero, terminé la universidad y vine a hacer como un curso de verano. Fue como el primer encuentro que tuve con la cerámica. En ese entonces yo había estado trabajando en Saltillo, que yo soy de allá, estuve haciendo mis prácticas profesionales en una fábrica de vajillas. Y yo estaba en el como departamento de diseño y lo que hacíamos era diseñar el estampado de las vajillas y emular con nuestros diseños como la manera en que las máquinas se imprimían en las vajillas para ver si era factible que después se pudiera hacer la producción industrial. Y muchas veces me tocaba ir al laboratorio para pedir nuevos colores o que desarrollaran nuevos esmaltes o lo que sea, y tenía que atravesar toda la fábrica. Y me acuerdo que me maravillaba así como de ver cómo se producían las piezas de los moldes, las mujeres trabajando así detalles a mano o así. Y se me antojaba muchísimo poder manipular el material, pero bueno, pues no era lo que a mí me correspondía. Entonces, cuando terminé la universidad, vine a San Miguel de Allende a hacer como un taller de verano y pensé, pues voy a entrar a cerámica, que pues ya como que hice ahí mis prácticas y a ver qué onda. Y me encantó trabajar con el material, se me hizo súper rico porque tiene muchas posibilidades. Pero curiosamente, empecé más bien a explorar lo tridimensional, no lo bidimensional, que es de donde yo venía. Y entonces empecé a hacer como escultura. Voy a algunas exposiciones y demás. Después viajé a Europa, conocí varios lugares, museos y demás. Y entonces cuando regresé al mundo del diseño, me quedé a vivir en la Ciudad de México y entonces entré en el campo de la publicidad. Y pues fue como otra faceta de trabajar lo gráfico, pero pues más desde el campo de la publicidad. Y posteriormente a eso fue que hice unos talleres. Volví a retomar la cerámica porque una amiga mía muy querida, ceramista, Angelina Pérez, fue a México a exponer y me pidió que le hiciera unas estructuras para unos personajes de ella. En ese entonces, como yo no tenía la posibilidad de estar en un taller, empecé a trabajar, a hacer como esculturas con alambre galvanizado. Hice una serie como de 50 sillas hechas en alambre, pero no eran sillas convencionales, sino como que iba jugando con el trazo y me gustaba esa posibilidad de que el alambre fuera como una línea, ¿no? Pero tridimensional. Y entonces hice esas estructuras para ella y cuando estábamos montando fue que dije, bueno, ¿por qué no estoy haciendo por qué no estoy haciendo lo que ella? O sea, yo podría estar haciendo piezas y pues estoy trabajando en diseño que sí me gusta, pero sí, como que me confrontó a esa parte y entonces decidí, bueno, voy a retomar la cerámica aunque sea como hobby. Y empecé a ir a un taller los sábados, a un taller que se llama El Olvido, que dirigía Hilda San Vicente, que ya falleció. Y ahí el primer día que fui me dijeron
que iba a estar un ceramista que se llama Gustavo Pérez, al que yo admiraba mucho, que había conocido justamente por Angelina y había visto su exposición en el Museo de Arte Moderno. Y era como toda una revelación porque él fue como el primer ceramista como tal que expuso en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México. Y su propuesta, a pesar de que todo era como muy, o sea, no a pesar, sino que eran formas salidas del torno, muchas veces vasijas, jugaba con esas formas y hacía instalaciones, las intervenía, o sea, como que iba un paso más allá de lo meramente utilitario. Y, y me gustaba mucho su trabajo. Entonces me apunté para estar en la presentación cuando él iba a hablar sobre su proceso. Estuve ahí, era de las más jovencitas, había pues mucha gente, muchos artistas dedicados a la cerámica, algunos más reconocidos, etcétera. Y pues cuando terminó de dar el taller, estuvimos charlando y entonces yo, que estaba así como súper emocionada, le dije que qué tenía que hacer para ser su asistente. Y entonces, bueno, pues se quedó así como de, ¿cómo? Me dijo, no, pues yo vivo en Jalapa, ¿tú dónde vives? Y yo le dije, pues aquí. Y dijo, no, pues yo estoy en Jalapa, Veracruz. Además, yo todo lo que hago lo hago en torno. ¿Tú sabes hacer torno? Le dije, no. Entonces dijo, bueno, pues puedes venir a visitarme a mi taller si quieres un día. Y yo dije, ok. Y entonces intercambiamos correos, nos empezamos a escribir y como a la semana más o menos, me dijo, entonces, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a venir a conocer el taller? Así que fui a verlo a Jalapa y llevé mi portafolio de cosas que había hecho hacía 6 años en San Miguel de Allende, que eran esculturas. Y se las mostré y él me dijo, mira, a mí la vida ha sido muy generosa conmigo. O sea, yo he podido hacer lo que hago porque ha habido gente que ha creído en mí y me ha abierto las puertas. Y yo me siento en deuda con la vida. Así que, si de verdad te interesa, te doy chance que vengas, que estés en mi taller y que aprendas y a cambio trabajes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues fue increíble, pero por otro lado fue así como glup. O sea, ¿que ahora qué hago? ¿No? Entonces me planteé como primero ir y probar, de estar ahí en su espacio y ver cómo me sentía. Estaba él, estaban Artemio y Constantino, que eran sus asistentes. Y durante una semana estuve 8 horas diarias sentadas en un torno de pie. O sea, Gustavo les dijo, Constantino, enséñale a Ana cómo usar el torno. Bueno, obvio me había yo sentado al torno en algún momento, pero nunca había realmente producido nada significativo. Y entonces me hicieron medir así todas las bolitas y del mismo peso, y él puso la muestra. Esta bolita te tiene que alcanzar a hacer un cilindro de este tamaño. Y pues eso tenía que hacer. Y luego te las cortaban a la mitad para checar que las paredes estuvieran parejitas y demás. Pero bueno, más allá de ese primer arranque, me gustó el lugar, súper lindo en Coatepec, cerca de Coatepec, en Soncuantla se llama el lugar. Los chicos buena onda, Gustavo también, y entonces pues le dije, bueno, lo voy a pensar. Yo acabo de comprar mi primer coche, así que después de pensarlo le dije, sí me interesa, pero pues tengo la deuda, o sea, de mi primer coche, lo acabo de comprar, no me puedo ir porque con qué lo voy a pagar. Entonces me dijo, bueno, pues no hay prisa, cuando tú estés lista, me buscas. Un año después le volví a llamar y le dije, bueno, obvio, seguimos en contacto, pero fue así como de, bueno, sigue en pie la propuesta y me dijo, sí, y entonces dije, bueno, va. Y me fui 2 años y fui su asistente porque él viajaba, vivía parte en México y parte en Francia.
yo le ayudaba en ciertas cosas del taller y bueno, iba aprendiendo y así. Fue como realmente ahí cuando me enganché de lleno con la cerámica y cuando pues aprendí todo lo que implica también tener un taller, manejarlo, este, estar de lleno dedicado a eso, ¿no? Después cuando volví hice una maestría en artes visuales, me enfoqué a arte urbano y eso fue también otra experiencia, porque era trabajar en espacio público, era producir piezas que no necesariamente eran objetuales, sino que a veces tenían que ver con intervenir un espacio, con convocar a la gente a que interactuara con ciertas cosas. Entonces fue muy enriquecedor el grupo en el que estaba, había gente de muchas disciplinas, venía gente del performance, fotógrafos, pintores, grabadores, había gente también del extranjero y bueno, fue muy interesante, como que me abrió otra perspectiva y la posibilidad de estar en la UNAM y poder aprovechar todo lo que la UNAM te ofrece, no solo en la especialización y en el área. Yo estaba en ese momento, iba a tomar las clases a San Carlos, pero podía tomar clases optativas en estéticas, por ejemplo, con los que estudian filosofía o con los que estudian estética. Y era como súper enriquecedor, como que eso también me dio mucha información que no tenía yo de formación, ¿no? O sea, porque yo venía del campo del diseño, no del campo del arte, y como que eso me abrió también otra perspectiva. Y entonces me empezó a interesar esta posibilidad de la transdisciplina. Y empecé a producir obra, no solamente cerámica, sino en otros soportes. Siempre ha estado presente la gráfica de alguna manera, pero lo tridimensional como algo muy importante, sobre todo la instalación. Me gusta mucho la posibilidad de disponer las piezas en el espacio y generar ambientes o invitar a través de cómo están dispuestas las piezas a que el espectador recorra la obra y se involucre de alguna manera con ella, ¿no? Y entonces, bueno, fui como trabajando distintos proyectos y me di cuenta que sin querer fue en esa fábrica donde se marcó la pauta de algunas de las cosas que han sido constantes en mi trabajo. Por un lado, el uso de la cerámica como soporte principal, por otro lado, el uso de elementos de uso cotidiano, ¿no? Y de la gráfica también. Entonces, a lo largo de mi trayectoria, pues he trabajado con temas más complejos como la industrialización y sus consecuencias, la sobreproducción industrial, los roles de género, la identidad, las posibilidades de trabajar con lo frágil y lo duradero o lo desechable, ¿no? Y recientemente, bueno, los últimos 6 años probablemente, que cambié mi residencia a San Miguel de Allende, ahí también hubo otro cambio importante en mi producción porque yo venía de trabajar en la Ciudad de México en un entorno como más urbano, por decirlo de alguna manera. Cuando soy mamá y me vengo a vivir acá, pues mi espacio de trabajo y mi casa compartían el mismo como entorno, ¿no? Entonces todo estaba atravesado por la crianza, ¿no? Y por el cuidado. Y eso como que empieza a determinar también la manera en que creo y la manera en que me relaciono con el entorno y con los otros o les otros, ¿no? Entonces, pues me empiezo a fijar en el entorno, en cuál es la materialidad que tengo a la mano. Guanajuato es un área que tiene bancos de arcilla roja. Entonces empiezo a acercarme a los artesanos para conocer con qué trabajan y algunos de ellos me comparten sus barros. Entonces yo empiezo a nombrar esos barros que ellos me comparten con el nombre de ellos, ¿no? Así que tengo piezas hechas con el barro Angelina, Sardel, Javier, Elías, eh, Don Jesús, etcétera, ¿no? Y empiezo a reconocer cómo esa arcilla con la que yo trabajo está en todos lados y es parte del entorno en el que estoy y que de alguna manera siempre estuvo ahí porque de Saltillo, Coahuila, donde soy originaria,
también es una ciudad donde hay mucha producción de tabique, por ejemplo. No hay propiamente alfarería, digo, ahora sí, pero cuando yo era chica, como que no es un lugar alfarero, digamos, pero sí donde se produce mucho tabique, azulejo, sí. Entonces y hay muchas casas de adobe. Entonces me doy cuenta que de alguna manera la arcilla siempre estuvo ahí presente en mi vida, ¿no? Y cuando regreso a San Miguel, como que me vuelvo a conectar con esa arcilla roja que tuvo que ver con mis inicios en el campo del arte cuando llegué por primera vez, pero ahora desde otro lugar, ¿no? Como que después de 30 años de producir y de vivir en distintos lugares y de tratar de entender y conocer la materia principal de mi trabajo, que es la cerámica, aunque, como digo, he usado otros soportes y otras técnicas y materiales, me doy cuenta que la cerámica hoy por hoy la percibo como una materia viva con la que tengo que establecer un diálogo y que le tengo que dar voz a su voz. Que no es solo una materia que yo decido lo que quiero hacer, sino que ella misma eh, se expresa y comunica, ¿no? Entonces, entender cómo honrar su voz y cómo darle visibilidad, ¿no? Pues yo siento que mi experiencia definitivamente ha sido desde un lado, por una parte o en mucho, privilegiada, ¿no? O sea, yo reconozco que no estoy en una situación de vulnerabilidad y que por lo mismo mi experiencia en ese sentido es limitada, o sea, porque pues sé que hay otras colegas que lo han vivido difícil, ¿no? Y soy consciente de que eso está ahí y existe. Mm, como dije, o sea, he tenido suerte en el sentido de que en el contexto en el que me he movido, o sea, no he sentido propiamente que se me cierren las puertas por haber sido mujer o que hagan una distinción entre mi trabajo y lo de un varón. Pero soy consciente de que esa diferencia existe y que es importante y que es trabajo de todas y todes como pues hablar de eso, como visibilizarlo, como seguir tomando conciencia y trabajando para que pues, cada vez seamos como más equitativos, ¿no? En todos los sentidos. O sea, no puedo decir que nunca haya tenido algún episodio así de que se haya hecho alguna diferencia. Probablemente sí, digo sí, desde luego, pero nada así que me marcara, por ejemplo, ¿no? Pero sí es interesante esto que me preguntas porque me doy cuenta cómo, y es algo que en algún otro momento cuando me preguntan al respecto, yo decía, es que desde el momento en el que uno tiene que hablar sobre cómo se siente ser mujer y crear, ya estamos haciendo una diferencia. O sea, nunca he escuchado que a un hombre le pregunten cómo se ha sentido él por ser hombre y ser un productor. Jamás. Entonces, es evidente que hay una distinción y y que pues sí, lo tenemos que sacar a la luz para que eso se vaya equilibrando, ¿no? Sí, por ejemplo, me tocó estar en espacios donde muchas veces la mayoría eran varones. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en publicidad, pues yo trabajaba en el área de los creativos. La diferencia del área que tenía a su cargo la atención al cliente eran prácticamente puras mujeres, uno que otro hombre, y en cambio en el área que estaba generando la creatividad casi eran puros hombres y habíamos pocas mujeres. Entonces, pues como ahí te puedes dar cuenta de cómo está distribuido el estilo de trabajo, dependiendo del género, ¿no? También, por ejemplo, me pasó de ser becaria en el área de escultura en el FONCA y yo era la única mujer de 6 becarios, ¿no? Cuando me tocó ser becaria. Entonces,
Pues sí, sí creo que todavía hay mucho que hacer al respecto. Y sobre todo, creo que en el caso de tener además, no solo ser mujer, sino el nombrarte como madre, o sea, tener a tu cargo el cuidado de otros seres, a lo mejor no necesariamente eres mamá, pero estás a cargo de parte de la familia, de tus padres o algún hermano o hermana o así, también es algo que de manera sistemática se asigna a las mujeres, ¿no? Y hay mucho trabajo puesto en eso. Recién se empieza a hablar de ese rol tan importante del cuidado, que a nivel social es lo que permite que esa otra contraparte pueda estar produciendo y generando, ¿no? O sea, y me parece como muy valioso nombrarlo, ¿no? Creo que es algo que también como mujeres y como mamás, quienes somos mamás, creo que es algo que tenemos que ir poniendo sobre la mesa, ¿no? En algunas ocasiones, cuando mis hijas estaban chicas y que me invitaban así a exponer o a dar un taller o no sé qué, y yo decía, sí, me interesa, sí voy, nada más que voy a llevar a mi bebé y alguien que me ayude porque pues estoy amamantando y pues cómo te explico que no me puedo ir una semana, ¿no? Entonces, o sea, ¿y ella qué va a comer? Entonces, como que al principio era como que se sacaban de onda, así como de, ah, ok. Después era así como de, bueno, pues está bien. Y después era como muy gratificante ver que la dinámica, a veces en estas entrevistas o procesos de trabajo cambiaba radicalmente, porque había un bebé ahí, ¿no? Y también eso aporta, y también eso era como lindo, ¿no? Y entonces creo que no es que tenga que ser así, pero creo que si cada una es honesta con lo que es en su totalidad, o sea, porque no eres solamente mujer o mamá o hermana o hija, sino que todos cumplimos una serie de roles simultáneamente y eres honesta con las necesidades que eso requiere y existe la apertura del otro lado de abrir espacios para que eso se dé, pues es enriquecedor, ¿no? O sea, como que a veces esta como idea que tenemos de que tenemos que o ser exitoso o hacer las cosas de manera como en serio, tiene que ser como lo han venido haciendo los varones, pues no necesariamente, ¿no? O sea, como que creo que estamos todos aprendiendo nuevas maneras de correlacionarnos, de coexistir, de reconocer que hay necesidades distintas, temporalidades distintas, y pues no es fácil, pero pues nos toca, pues eso, como tratar de transparentar eso, ¿no? Antes nunca mencionaba que era mamá y, y ahora creo que es parte importante de mi statement, por ejemplo, ¿no? Y me doy cuenta también que en mi producción, pues muchas veces hablo de como de mi universo doméstico, que también es un reflejo de lo que pasa a nivel macro, o sea, no porque venga del, no sé, utilice cosas que utilizo en la casa de manera cotidiana como objetos, no por eso son menos significativos, también hablan como de lo macro y de otras problemáticas más complejas, ¿no? Pero como que la casa es un microuniverso donde pues es un espejo también de lo que sucede y bueno, a mí me interesa también hablar de eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es que el arte se da de distintas maneras y a distintos niveles y no necesariamente unos están por encima de otros, aunque a lo mejor a nivel comercial o de visibilización, pues sí puede haber alguna como categorización en el sentido de que
pueda tu trabajo llegar a ser reconocido o tu nombre o lo que sea, ¿no? Pero alguna vez en una charla alguien comentaba eso, como que hay muchas maneras de hacer arte, ¿no? No solamente ser productor, como que cuando pensamos en arte pensamos en el que está produciendo obra, pero también está el que escribe sobre eso, también está el que analiza, el que enseña, el que está con lo comunitario, el que está desde la sanación y el arte, o sea, como que es un universo complejo, diverso, hay un ecosistema también muy amplio, o sea, se puede ser galero, se puede trabajar en un museo, puedes estar como parte de la coordinación a nivel institucional o no, o sea, como que hay mucho campo donde puedes como encontrar tu camino para desarrollarte. Y como que no perdamos eso de vista, ¿no? Como que a veces podemos pensar o sentir que si no produzco obra, no puedo pensar en mi trabajo como algo artístico y no necesariamente. O sea, a lo mejor estás escribiendo sobre eso, enseñando, estás en una comunidad, gestionando cosas a nivel muy local con niños o mujeres o con el entorno y tiene algo de creatividad, de poética, de cosas que te hacen sentir y reflexionar, pues creo que el arte está ahí presente, ¿no? Entonces, como que cuando hablo de mí como, sí como productora o como creadora, pero también como madre, pero también como mujer, como gestora cultural, como, o sea, no es con el afán de colgarme muchos títulos, sino como es con el afán de decir, esta superposición de posibilidades es lo que soy, ¿no? Y todo lo asumo como parte de mi práctica artística. Cuando enseño también lo considero como una práctica artística, ¿no? Como que también requiere tiempo, requiere creatividad, requiere escucha, acompañamiento, honestidad, humildad, reconocer al otro, empujar al otro, ¿no? Algo de lo que más disfruto, por supuesto, me encanta producir, pero acompañar procesos creativos es algo que me apasiona. O sea, escuchar a otro, al otro, al otra, al otro, em, poder entender de qué va su idea, su propuesta y poder aportar y acompañarlos es súper enriquecedor. Entonces, pues creo que mi consejo sería como una voz de aliento, ¿no? Como de decir, si tienes el impulso, hazlo, si quieres hacerlo, hazlo. Que tu finalidad no sea el reconocimiento, el dinero, la fama, eso vendrá por añadidura. Si tú eres honesta con lo que haces, si realmente pones corazón en eso, o sea, va a llegar, ¿no? O sea, sí hay que chambear, ahora con la posibilidad de poder dar visibilidad a tu trabajo a través de las redes o en mil canales. También los tiempos de exposición y de reconocimiento han cambiado muchísimo de cuando yo empecé ahora, pero creo que al final, a lo mejor hay un éxito fugaz o hay un éxito permanente o no, o aparentemente no hay un éxito, no es lo más significativo, ¿no? Es como poder sentirte como satisfecho con lo que haces en el campo que estés, poder compartir, que eso deje algo, ¿no? O sea, yo siempre pienso como que el que la gente pueda ver mi trabajo y conecte de alguna manera, le haga pensar en algo, la remita a alguna emoción, a un sentimiento, es como súper lindo, ¿no? Como que eso me parece valioso.
Y bueno, pues también ahora no es tan fácil porque pues estamos expuestos a muchísima información, lo cual es positivo y también es a veces abrumador, pero pues eso, creo que alguna vez alguna alumna que estuve como asesorando para su tesis y estaba trabajando ella como en un proyecto muy personal que la verdad me gustó mucho su proceso y hubo un momento de ella de crisis casi al final como diciendo, es que, o sea, sí me gusta lo que hice, pero es que eso tiene que ver conmigo y como que a los demás, como que, ¿qué les va a importar esto, no? O sea, ¿qué de relevante tiene? Como, ¿por qué lo voy a poner, este, exhibir o lo que sea? O sea, no sé si tiene como el valor. Y yo le dije, por supuesto que lo tiene para ti. Y con eso es suficiente. No porque quiera decir que cualquier cosa vale, sino porque lo estaba haciendo de verdad así desde lo más honesto, ¿no? Y yo le decía, pues imagínate yo que ando por la vida guardando los pedacitos de barro que otros que vienen al taller los abandonan como basura y que yo luego voy y los rescato y pienso, ay, esto se ve increíble y pues podrías pensar, pues eso qué es, puro cacharro roto, eso a quién le importa. Pero lo que justo a mí me interesaba mostrar era como algo ínfimo puede tener un valor y puede ser hermoso si lo sabes observar. Creo que es eso, o sea, al final tal vez no es ni siquiera lo que hacemos, sino es la mirada del otro cuando conecta con lo que haces, ¿no? O la emoción. Entonces como que no minimicen lo que hacen, no se rindan, o sea, hagan lo que les dicte su corazón.